Buenos días, mi compañera Luna Solórzano y mi persona, Elsie Peñalosa, estudiante de odontología del primer semestre de la Universidad José Antonio Páez, le vamos a hablar acerca del tejido óseo. El tejido óseo es un tipo de tejido conjuntivo especializado que se caracteriza por la mineralización de su matriz. Este es un tejido muy duro, que cumple función de sostén y de protección al organismo. También sirve como sitio de depósito de calcio y de fosfato y participa en la regulación homeostática de calcemia. La matriz ósea se encuentra compuesta por fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxipatito y fibras colágenos, las más abundantes de tipo 1, y también existen proteínas no colágenos. En la matriz ósea vamos a encontrar lagunas o osteoplastos, que cada uno posee un osteocito. Los osteocitos poseen una gran cantidad de prolongaciones en túneles denominados canalículas. Estos se encuentran dispersos por toda la matriz mineralizada y conecta a las lagunas vecinas mediante estas prolongaciones. Pasando a otro punto, hablaremos ahora de la estructura general de los huesos. Empezando por la superficie externa de los huesos. Los huesos están compuestos por una membrana denominada periósteo, la cual se encuentra conformada por dos capas. Una capa fibrosa externa que es muy similar al tejido conjuntivo denso, y una capa más celular interna compuesta por células osteoprogenitoras. Ahora bien, en el caso de las regiones donde el hueso se articula con otro, existen las denominadas superficies intersticiales, o también conocidas como cartílago articular. Ahora, pasando a otro punto también de la estructura general de los huesos, tenemos las cavidades óseas. Todas las cavidades óseas están revestidas por una membrana denominada endostio. El endostio no es más que una capa de espesor que contiene células progenitoras que pueden pasar a diferenciarse en osteoblastos. En el caso de la cavidad medular y de regiones de espacios en el hueso esponjoso, encontramos la conocida como médula ósea, que podemos encontrar dos tipos: la médula ósea roja, que esta se encuentra compuesta por células de progenies hematopoyéticas, y en el caso de la médula ósea amarilla, que se encuentra compuesta de tejido adiposo. Pasando a otro punto, ahora hablaremos del hueso inmaduro. El hueso inmaduro es el primer tejido óseo que se desarrolla en el esqueleto del feto. Este no posee aspecto laminillar organizado, pues sus fibras colágeno se encuentran entrelazadas y las células se encuentran al azar. Posee mayor cantidad de células que el hueso maduro, y además mayor cantidad de sustancia fundamental que el hueso maduro, y la matriz se tiñe mejor con hematocilina. En el caso del hueso maduro, es un hueso que se compone de osteomas. Los osteomas son laminillas concéntricas de la matriz ósea que rodea un conducto de Haber. También entre estos osteomas vamos a encontrar las superficies intersticiales. Las canalículas se encuentran siguiendo un patrón, es decir, de forma organizada. Y este hueso posee también un conducto de Wolfram, el cual atraviesa el hueso en forma transversal y conecta los conductos de Haber con la cavidad medular y la superficie externa de los huesos.
También en estos conductos de Wegman vamos a encontrar vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Como dato adicional, tenemos que la irrigación sanguínea del tejido óseo es de forma centrífuga, ya que este parte de la cavidad medular, atraviesa el hueso y abandona mediante las venas periósticas. Ahora bien, le pasaré el turno a mi compañera Luna. Mi nombre es Luna Solórzano y comenzaremos hablando sobre las células del tejido óseo. Células osteoprogenitoras. Derivan de las células mesenquimáticas. Desde el punto de vista morfológico, estas células comprenden las células periósticas, que son las que forman la capa más interna y profunda del periósteo, y las células endósticas, que son las que tapizan las cavidades modulares, los conductos de Harvey y los conductos de Bowman. Su actividad es por estímulos hormonales, lo que produce o se convierte en osteoblastos y osteocitos. Los osteoblastos son provenientes de las células osteoprogenitoras. Estas están involucradas en la producción del nuevo tejido óseo, ya que se ven encargadas del mantenimiento, el crecimiento y la reparación del hueso. Además, son los responsables de fabricar la matriz orgánica para que se pueda sintetizar el colágeno tipo 1, proteoglucanos, glucoproteínas de la matriz ósea para la formación de un nuevo hueso. Aún así mantienen la capacidad de replicarse hasta que son rodeados por una matriz y pasan a un estado de mantenimiento y se convierten en osteocitos. Los osteocitos son osteoblastos inactivos atrapados en el hueso o formado. Estas células poseen forma aplanada como de estrella y su función es la de participar en la síntesis y mineralización de la matriz. Controlar la remodelación ósea, además, mantiene su metabolismo diario a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Con este proceso las células desarrollan prolongaciones que parecen una estrella y las cuales quedan atrapadas en una pequeña laguna comunicándose entre sí por una serie de canalículos. Osteoclasto. Los osteoclastos son un grupo de células multinucleadas móviles que degradan, reabsorben y remodelan su hueso. Su función es la de llevar a cabo la resorción del hueso. Además, eso se manifiesta al adherirse estas células al tejido óseo y liberar sustancias ácidas con capacidad de reabsorber la matriz y facilitar la degradación de los minerales en los cristales de minerales, formándose lagunas de resorción, procesos controlados por la regulación hormonal. Huesos y tejidos óseos. Los huesos son elementos pasivos del aparato locomotor. Los huesos en su conjunto forman el esqueleto y son bastante fuertes para soportar el peso y lo bastante ligeros para agilizar los movimientos. Se relaciona con otros huesos a través de las articulaciones. En su estructura posee un tejido cartilaginoso que le permite crear, y en su interior se encuentra la médula ósea. En el hueso encontramos capa exterior, que es por un tejido óseo compactado que es sumamente resistente, y en su interior tiene orificios y canales atravesados por vasos sanguíneos y nervios. Por ejemplo, serían los huesos planos, y en el caso de los capa interior, que está formado por un tejido óseo esponjoso que se rodea la médula ósea y es la que le permite brindar la resistencia al hueso, específicamente a la epífisis. Un ejemplo sería los huesos largos y los huesos cortos. Osteogénesis. La osteogénesis es el proceso de formación de los huesos. Hay 3 linares celulares embrionarios que pueden producir las células óseas. Tenemos el mesodermo paraxial que produce las vértebras y parte de los huesos del cráneo y de la cara. Desde el mesodermo lateral que se forman los huesos de las extremidades, y a partir de las crestas neurales, que es derivada del ectodermo, se forman parte de los huesos del cráneo y de la cara. Por el otro lado, hay 2 formas de producir huesos a través de las células mesenquimáticas, que es la osificación intramembranosa y la endocondral. La intramembranosa, que se produce a partir del tejido conjuntivo primitivo, que es del mesénquima. Esto es uno de los procesos esenciales durante el desarrollo fetal del esqueleto para formar tejido óseo y en particular huesos planos. Es el primer indicio al aumento de la vascularización en el tejido y la disposición de las células mesenquimáticas alrededor de los vasos sanguíneos, constituyendo el centro primario de osificación. Continuando con lo que describía mi compañera, en el caso de la osificación endocondral es el desarrollo de la formación del hueso a partir de un molde de cartílago y galino.
Lo primero es la condensación de las células mesenquimáticas en condensación de células condrocitos. Posteriormente, los condrocitos dejan de proliferar en el centro y pasan a transformarse en condrocitos hipertróficos. Estos, posteriormente, pasan a transformarse en osteoblastos. Los osteoblastos se van a encargar de formar el cuello óseo, dirigiendo así la formación de la matriz mineralizada, atrayendo los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas y, posteriormente sufrir apoptosis. Ahora bien, en el caso de los osteoblastos de la capa esponjosa, van a acompañar la invasión vascular, formando entonces así la esponjosidad primaria. Los condrocitos continuarán proliferando, alargando el hueso, mientras que los osteoblastos de la esponjosidad primaria van a pasar a transformarse en precursores del hueso trabecular. Y en el caso de los osteoblastos del cuello óseo, van a formar el hueso cortical, entonces finalizando así con dos extremos. Bueno, muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado.